Bueno, nosotros les vamos a hablar del hombre de las ratas. Mi grupo está conformado por Pedro Castellanos, Diego León, Daniel González y quien les habla, Laura Mendoza. A nosotros nos correspondió el caso El hombre de las ratas. La verdad me parece muy complicado contarles este caso. Les recomiendo que se lo lean. Pero bueno, voy a intentar explicarles un poquito de qué trataba. Es un hombre de 29 años que llega donde Freud porque está abrumado, agotado de tantos pensamientos obsesivos que él ha vivido desde pequeño, pues sí, pero que últimamente le están atormentando más y más y más. Entonces Freud lo que le dice es que para encontrar la cura debe decir absolutamente todo lo que se le venga a la cabeza. Entonces él empieza contando de su infancia, que cuenta que una vez cuando era muy chiquito, los padres lo dejaron con la niñera y él le preguntó a la niñera que si se podía meter debajo de la falda de ella. La niñera le dijo, bueno, te vas a meter, pero no le vayas a decir a nadie. Entonces él se metió y tocó los genitales y el vientre de la niñera. Y pues jamás le dijo a nadie, pero desde ahí nació una idea obsesiva o unas ganas de ver a mujeres desnudas. Pero después nace el gran temor de que si él desea o quiere o ve mujeres desnudas, le va a suceder algo al padre. Se va a morir o va a suceder algo malo. Entonces, pues, él para de pensar esas cosas. Igualmente siguen sucediendo episodios donde él quiere tener la atención de una niña. Entonces también vienen pensamientos como, uy, si me muero, tal vez la niña se va a fijar más en mí. Entonces era como también una contradicción entre quiero que se muera mi padre y no quiero que se muera. Y así avanzaba y avanzaba esta obsesión. Eh, También cuenta que en un episodio que había pasado recientemente, como lo que lo llevó a donde Freud fue un desespero porque estuvo en una academia militar. Bueno, en esta academia militar él tiene la oportunidad de hablar con un general que era demasiado cruel. De hecho, Freud lo llama como el general cruel. Y este general le cuenta que le gustaría volver con los castigos corporales, que eran una muy buena disciplina, y cuenta sobre un castigo que hacían en China, que era que se ponía el prisionero en cuatro, le ponían una rata y un acero caliente. Y pues la rata al sentir el acero caliente entraba por el primer agujero, por la primera parte que pudiera correr, pues corría. Entonces entraba dentro del prisionero por el ano y esto causaba la muerte de ambos. Esto causó en él un gran temor y sentía que si no hacía las cosas correctamente o si no pagaba la deuda que tenía con un general o eso, esto les iba a suceder a ellos dos. Entonces, pues ahí era la obsesión porque eso no sucediera. También en el caso podemos ver que era un sujeto que postergaba todo, con mucho temor a decidir. Eh, Él se mete más que todo en la cosa militar porque la vida militar es un sitio donde uno no tiene tanto poder de decidir. Y él era eso, un sujeto que dudaba mucho, que tenía mucho temor a decidir y eso causaba que postergara todo, 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 todo. Podemos ver como también la controversia entre el deseo de quiero que mi padre se muera, pero al mismo tiempo el temor gigante de que si va a hacer algo malo, le va a suceder algo a mi padre. Entonces, más que todo, esto es como los episodios más importantes del caso. Es demasiado extenso y tiene muchísimas más cosas, pero esto es lo principal. Ahora van a continuar con mis compañeros para que les cuenten más acerca de este caso.
Hola, profe, hola, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar de los elementos inconscientes más importantes de este caso. Ernest, el hombre de las ratas, pues padece neurosis obsesiva, la cual se tiende a relacionar con la culpa. En el desarrollo de esta presentación nos vamos a dar cuenta cómo su neurosis se da por una atracción dividida hacia hombres y hacia mujeres, y por una dualidad que tiene de amor-odio hacia su padre. Freud decía que por un intenso amor consciente hay un intenso odio reprimido. Vamos a empezar por esta parte de la dualidad de amor-odio hacia su padre, la cual empieza en la niñez de Ernest, el cual tuvo varios encuentros sexuales pues, con las mujeres que tenía a su alrededor, y uno de estos, el más importante, es cuando le pide a una de las personas, a una de las señoritas que trabaja en su casa, que si puede meterse entre sus ropas y toquetearla. Esto, a lo cual ella accede, pero con la condición de que no le diga a nadie. Aquí Ernest pues desarrolla como que un deseo muy intenso por ver a las mujeres desnudas. Eh, Ernest, en su primera, pues, en su primera masturbación, fue pillado por su padre, el cual lo reprimió muy brutalmente, con regaños y una reprimenda física también. Entonces ya el padre quedó en su inconsciente como un perturbador sexual. Esto, esto de el odio hacia el padre se va a ver reflejado en la fantasía que tenía de que el padre recibiera una tortura que le había comentado un capitán cuando él había estado en la milicia, la cual consistía en dejar que pues una rata se introduciera en el ano del torturado. Pero en esta fantasía también estaba la esposa, su amada. Entonces pues ya vamos a explicar por qué la amada también hacía parte de esta fantasía torturesca. El padre pues por el lado de pues la perturbación sexual y todo eso, pues también había como que esa cosita. Además de, pues, de que un apostador, él era un apostador, y pues la palabra rata eh, viene de raten, lo cual se asocia con plazos, dinero y estas cosas. Entonces como que todo conectaba ahí muy bien, y pues él no quería ser como el padre, tenía miedo de ser como el padre. Entonces Ernest. Y por otro lado, la esposa hacía parte de esta fantasía en la que la torturaba con las ratas, o bueno, ella estaba en esa tortura. Era porque pues ella era infértil y pues no le podía dar hijos, por eso también le tenía como ese odio reprimido. Esto se demuestra también en otro episodio importante pues que sonó mucho en el caso, que fue cuando él dio muchas vueltas para entregar un dinero que pensó que pues era para un militar, luego para otro. Mientras iba en el tren buscaba la manera de bajarse en todas las paradas. O sea, dio muchas vueltas para entregar ese dinero porque era para una muchacha. O sea, el dinero finalmente era de una muchacha. Entonces entregarle el dinero iba a significar de alguna forma dejar a la esposa por una mujer fértil. Comenzando con el tratamiento empleado por Freud, pues llega a una asociación interesante, donde el paciente ya describe un deseo de muerte hacia su amada,
y hacia su padre. Entonces ese deseo comienza por, por la narración del capitán Cruel sobre la tortura que se hacía en el oriente acerca de una rata que se colocaba dentro de un tubo. Ese tubo era insertado entre las nalgas y pues la rata entonces era estimulada con una varilla caliente haciendo una excitación para que ella no se quemara. Se introducía dentro del ano de la persona, pues comiéndosela por dentro, causando la muerte de la rata como la del paciente. Entonces de esta sesión cuando habla de esto, que esto ocurre ya después de por ahí la tercera o cuarta sesión, Freud ve que narra esto como un temor y una fantasía al mismo tiempo. Entonces, el temor y fantasía por la penetración en el ano de la rata. Esto es un dicho temor-placer. Resurge en la escucha por este capitán. Freud plantea que las acciones obsesivas, así como las representaciones, se les puede plantear en dos tiempos y en secuencias invertidas. Estos dos tiempos serían: el primero, contar, comprender y proteger, y el segundo vendría siendo pensamientos y hasta delirios de pulsiones sexuales irrefrenables. Entonces lo veremos más claro así. En el primer tiempo es un pensamiento obsesivo que queda plasmado en el inconsciente. Este primer tiempo sería ante la imposibilidad de satisfacer el deseo de estar con la dama. Entonces, al pensar que no puede estar con una dama, él piensa: debo ir a matar a la abuela que me impide estar con la dama. A esto surge de una vez un pensamiento de autocastigo: yo debo matar, o sea, matarme. Y aquí es donde se enlaza precisamente con el segundo tiempo. El hombre siente un impulso muy grande por matarse. Entonces esto obedece inmediatamente a la verdad del inconsciente. También Freud habla de tres momentos en las que Ernest, como se llama el hombre de las ratas, desea la muerte de su padre. La primera de ellas es a los 12 años, que se relaciona con la obtención del amor de una niña. Entonces él piensa: si me ocurre una desgracia, puede que la niña me ponga atención. Y como la desgracia que él piensa va a ser la muerte de su padre. La segunda ocasión en la que él piensa en la muerte de su padre es precisamente un año antes de la muerte de su padre. El pensamiento que tiene es: por la muerte de mi padre yo sería tan rico que podría consumarme con la amada. Y la última vez que deseó esta muerte fue un día antes de la muerte de su padre y dijo: ahora es posible que pierda el ser que más he amado. Entonces, en estos tres momentos que él cae en cuenta, le surge culpa y angustia. Entonces se genera ante esto el deseo de la muerte. El padre se posiciona como quien puede ponerle un límite con la excitación sexual, o sea, una ley. Esto conlleva algo ambivalente: amor-odio. Esto se le impone en sus representaciones obsesivas. Entonces dice Freud:
el amor intenso es la condición del odio reprimido. Entonces recordemos que él en, en el último deseo que, que él llegó a desear la muerte de su padre, dice que es el ser más amado y que lo va a perder. A lo que Freud pues dice que este amor intenso es la condición del odio reprimido. ¿Por qué? Por la ley que fue el padre que no quería que se casara con su amada, y que más adelante pues, se desvela que no fue el padre, sino fue la madre la que quería esto. En otro punto, Freud llega pues a desvelar que este hombre tuvo la misma opción que tuvo su padre, la opción de o ir por la amada o ir por la propuesta de la mujer rica. Entonces él también se encuentra en esa disyuntiva de o ir por la amada o por la mujer que le propone su madre. Esto le remite a la elección que hizo su padre, la pobre y linda o la fea y rica esposa, a lo que el padre de él escogió a la rica. Entonces Freud interpreta que el padre le prohibía al hombre de las ratas el matrimonio con la dama de sus pensamientos, que en realidad pues esta prohibición fue por la madre, no por el padre. Pero lo que le interesa a Freud no es esa exactitud, sino la relación dialéctica por la que se pone en conexión para el sujeto. Por un lado, la agresividad fantasiada hacia el padre, o sea, la prohibición, y por otro lado, la forma de ídolo o de lo ideal que ha formado la dama. Por ello, la interpretación de Freud produce un efecto buscado. Entonces, Freud acá plantea el lugar del padre como el perturbador de su goce sexual. Freud, por lo tanto, dice que el análisis es necesario para poder trabajar bien como analista y localizar las estructuras simbólicas de verdad que hay en juego para el sujeto en el análisis. Entonces dice, lo que importa no es la exactitud de los hechos, sino la verdad que hay grabada en el inconsciente del sujeto en análisis. Entonces dice Lacan, no es que Freud desconozca las resistencias, sino que las usa para relanzar la palabra, abro comillas, como de una disposición propicia a la puesta en movimiento de las resonancias de la palabra. Consigue con ello implicar al sujeto en un mensaje, ya que para que el mensaje del analista responda a las interrogaciones profundas del sujeto, es preciso en efecto que el sujeto lo oiga como la respuesta que le es particular. Entonces Freud no deja ahorrarse las palabras, pero le dice que son las palabras de él y que a partir de esas palabras va a buscar la respuesta, como ocurrirá con Ratten, Spielratten, y entonces no se colocará en un lugar de saber la verdad. Estaría en la posición si interpreta una resistencia dirigida al analista. Por último, entonces, Freud busca poner al sujeto en conexión con las deudas del padre. Por un lado, deuda con la madre con la que se casó por ser rica y abandonar el deseo de la pobre pero bonita.
Y por otro lado, la deuda de juego contraída y no pagada al amigo, también militar, como el padre. Fue el no poder pagar esta deuda lo que precipitó al padre al casamiento con la madre del hombre de las ratas. De esta manera, Freud le marca a este la repetición con la historia del padre, y que esa es la constelación fatídica de la que él es producto. Su nacimiento viene marcado por estas instancias coordenadas con las que él se encuentra. Denuncia las deudas de las que él mismo es producto. Denuncia las deudas del padre, que es ese el objetivo de la neurosis. Entonces, para finalizar, Freud se apoya en la lógica de las palabras verdaderas, esto entre comillas, que son aquellas que forman parte de la cadena de las palabras de las que dispone el sujeto, aquellas que deben apuntar a la interpretación. Entonces, así es principalmente como Freud pudo dirigir pues el tratamiento con el hombre de las ratas, por las mismas palabras que decías, el hombre de las ratas, las asociaciones que traían estas, por ejemplo como íbamos diciendo al inicio, la de rata, que pues desafortunadamente para este hombre, rata en el alemán se pronuncia para el matrimonio, al finalizar el matrimonio, también para decir deuda, que es raten, rata también como se asociaba el padre también era visto como un Spielraten, un jugador empedernido, por lo cual tiene la deuda con su amigo. Y también cuando la madre cepillaba sus cabellos y cortaba las puntas, ella nombraba que esto eran colas de una rata, colitas de una rata.